Estaba pensando el otro día y me di cuenta que hace unos años yo tenía una sensación que en general veo que se repite constantemente en las personas ya entrando de los 40 años hacia adelante, quizás obviamente desde los 35 en adelante, es cuando nos enfrentamos a la situación de sentir que vamos tarde en la vida, de sentir que todas las expectativas que teníamos no las hemos cumplido en su totalidad, de sentir que quizás queríamos estar en un lugar distinto al lugar en el que nos encontramos en este momento y ver a nuestro alrededor y observar que muchas personas que incluso tienen menos edad que nosotros o que están en la misma edad han ido cumpliendo esas expectativas o les ha ido entre comillas mejor en la vida. Y nosotros estamos como en una sensación de estancamiento. Y eso claramente nos frustra, nos genera la idea de que no vamos a ser capaces, de que por qué a nosotros, de que por qué otros pueden y yo no. Entonces desde ahí también empieza a surgir esta incomodidad en la que uno tiende a esforzarse por querer ir cumpliendo con esos objetivos. Y me pasó, personalmente, me pasó y es algo que voy trabajando y siempre lo tengo presente constantemente. Porque yo soy una persona que en muchos momentos de mi vida he sentido que voy tarde. Cuando cambié el rumbo de mi vida, cuando entré a estudiar a lo que me dedico el día de hoy, en el aspecto personal, muchas veces en lo familiar. Por ejemplo, hay gente que uno ve que tiene su familia, tiene sus hijos, tiene su estabilidad, por ejemplo, y uno a veces está ahí en una situación bastante caótica en la que no encontramos como una salida o decimos, bueno, pero ¿por qué yo no puedo llegar a eso? Y eso claramente me generó muchísimo malestar interno. Empezó a generar la sensación de cuestionamiento, empecé a pensar que quizás tenía que cambiar de rumbo, pero ya tenía una edad. Por ejemplo, esto que te estoy contando me sucedió aproximadamente con mayor intensidad hace unos año y medio, 2 años aproximadamente, en la que sentía que mi trabajo, que lo que yo hacía, que el tema, por ejemplo, de los recursos también, era algo que estaba total y absolutamente estancado. Entonces empezó esto a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y me generó obviamente esa frustración, esa desesperación, porque llegó un momento en el que estaba extremadamente desesperado y al mismo tiempo obviamente por esa desesperación estaba muy bloqueado. No sabía qué hacer, no sabía si cambiar mi rumbo, pero yo decía, pero ya tengo 38 años, no puedo llegar y cambiar de rumbo en mi vida, porque lo único que sé hacer bien es mi trabajo en este caso. A algunas personas les puede pasar a través de su profesión, a otros les puede pasar a través de una relación personal, de decir, por ejemplo, no, es que yo llevo tanto tiempo con esta persona que no puedo como echarlo a la basura o terminar para empezar una nueva etapa desde cero con la incertidumbre, sin saber realmente si voy a ser capaz de poder llevar eso a cabo de buena manera. Entonces toda esa frustración, toda esa rabia que sentía muchas veces conmigo mismo, me criticaba mucho, me castigaba mucho, generaban obviamente que yo estuviera en una dinámica en la que no sabía qué hacer. Yo en un momento siento que perdí mucho tiempo intentando cosas extras, cosas externas, para salir, pero desde la desesperación de esa situación. Por ejemplo, que se te ocurre cualquier cosa que tú ves puede ser un negocio. Cualquier cosa que ves que te sale medianamente bien, tú dices, no, pero aquí sí, aquí es donde yo puedo salir, o no, o quiero cambiar mi rumbo totalmente. Entonces uno entra en esa dinámica en la que constantemente te estás equivocando, porque dejas de confiar un poco en tus cualidades, en tus capacidades. Y desde ahí también es que ese dejar de confiar, la mayoría del tiempo se transforma en un caos. Y eso fue lo que me pasó. Estaba tan desesperado,
que tuve que entrar en un proceso terapéutico como para ordenarme. Porque muchas veces pasamos por estas situaciones no por voluntad, la mayor parte del tiempo no es por voluntad, sino que es muchas veces porque, por ejemplo, nos despiden de nuestro trabajo, que llevábamos, no sé, 5 años, 7 años, 10 años, o sentimos que sabemos hacer solo una cosa en la vida y nos sacan de esa situación. O como dije anteriormente, tenemos una crisis a nivel relacional, a nivel amoroso, tenemos un problema familiar, por ejemplo. Cualquier situación muchas veces nos lleva a cuestionarnos nuestras propias capacidades, a empezar a pensar no tanto en lo que tenemos, no tanto en nuestras habilidades, sino que también, por sobre todas las cosas, en lo que no somos capaces de hacer o lo que no hemos sido capaces de hacer hasta el día de hoy. ¿Cuáles eran los planes que yo tenía hace 10 años atrás sobre mi vida? Y ahora me miro quizás y he cumplido muy pocos de esos planes. Pero también me he ido dando cuenta con el tiempo, y bueno, este proceso terapéutico me ha ayudado muchísimo, para entender que no todos tenemos los mismos tiempos, no todos vivimos bajo el mismo reloj. Hay personas que su lugar en el mundo, su aporte en el mundo, tiene que ver con el desarrollar, por ejemplo, una familia, una estabilidad, tener un trabajo fijo. Pero hay otras personas, por ejemplo en las que me incluyo, que quizás nuestro aporte va por otro lado. Y no porque no estemos generando nuestras expectativas o no estemos cumpliendo nuestras expectativas en este momento, eso va a significar que no lo vamos a hacer nunca. Entonces, darnos cuenta que todos tenemos tiempos diferentes me ayudó mucho a comprender que no voy tarde, voy a mi tiempo. Voy a mi tiempo y quizás el éxito que yo estoy esperando o quizás el desarrollo que yo estoy esperando, por ejemplo, a nivel profesional o a nivel familiar, a nivel emocional, va a llegar en el momento que tenga que llegar. Y de lo que yo me tengo que encargar es de no perder esa conexión conmigo mismo. Y bueno, yo después de este proceso, como que retomé o volví a mí mismo y me aclaré mucho y dije, bueno, no, si yo soy bueno haciendo esto, trabajando en esto, cumpliendo quizás ese rol de ayudar a las personas, y lo voy a retomar con la mejor disposición. Entonces desde ahí que la cosa empezó a cambiar un poco, porque yo mismo me ordené. Entonces comprendí que a veces la sociedad, a veces el sistema en el que vivimos, nos obliga, por ejemplo, muy jóvenes a tomar una decisión importantísima, que es, por ejemplo, a qué nos vamos a dedicar, si vamos a estudiar una carrera universitaria, si vamos a dedicarnos a un oficio, porque sentimos aún todavía, en este año 2026, está la idea de que en esa edad, 18, 20 años, uno decide lo que va a hacer para siempre con su vida. Y a mí el ejemplo que tuve a través de mi experiencia, el aprendizaje, es que nada es fijo. Es que nosotros tenemos que estar disponibles para los cambios. ¿Nos aterran los cambios? Sí, porque traen mucha incertidumbre a la vida. Porque no sabemos cómo vamos a reaccionar. A veces tenemos que empezar de cero a los 40 años, a los 45 años, y tenemos que empezar de cero alguna etapa de nuestra vida. Pero ese empezar de cero también es entre comillas. Porque nunca vamos a empezar de cero. Porque ya tenemos una experiencia en ciertas cosas. Ya hemos aprendido algo. Entonces no es como cuando uno nace, que uno nace en blanco y uno tiene que aprender a vivir. Acá no. Acá es empezar nuevamente una etapa o una etapa nueva, pero no desde cero, sino que con las experiencias que ya uno ha ido y el conocimiento que uno ha ido acumulando. Entonces desde ahí es que es muy importante que podamos comprender eso. Que podamos comprender eso, porque a mí me ayudó mucho eso de tener siempre presente que no voy tarde. ¿No voy tarde para quién? ¿Para qué? ¿Para lograr qué? ¿Qué quiero lograr realmente?
¿Cuáles son mis objetivos en la vida? ¿Qué significa el éxito para mí? Porque a veces también entramos en esa dinámica de la comparación, de que nos comparamos con los demás. Entonces, claro, si nos comparamos con el otro, si al otro le está yendo mucho mejor a nivel profesional o a nivel laboral o a nivel económico, claramente que si entro en esa comparación yo voy a sentir que valgo menos. Pero los caminos no se pueden comparar, las vidas no se pueden comparar. Entonces yo creo que es muy importante que cada uno pueda como reflexionar sobre qué significa el éxito para cada uno de nosotros. ¿Qué significa ser exitoso? Para algunas personas quizá a lo mejor va a ser conocido, ser famoso, ser una persona que la gente te pare en la calle. Pero a lo mejor para otras personas el éxito va a ser vivir tranquilo. Tener su familia a lo mejor, o tener salud, o tener una estabilidad económica que a lo mejor no es millonario o millonaria, pero sí le alcanza para vivir tranquilo o tranquila. Entonces cuando estamos en esta vorágine a veces del exitismo, del camino, del querer llegar lejos y qué sé yo, a veces perdemos esa conexión con nosotros mismos y estamos viviendo en función de lo que otros o de lo que para otros significa el éxito. Entonces creo que es muy importante, porque yo así lo aprendí a la fuerza, a los golpes, pasándolo muy mal, poder valorar nuestro propio camino, valorarnos a nosotros mismos primero, para luego después poder generar esta apertura y al mismo tiempo también poder ir logrando nuestros objetivos, pero nuestros objetivos propios, no los de los demás. Entonces, creo que eso es muy, muy, muy importante que lo podamos comprender. Que lo podamos comprender, porque eso nos va a ayudar a sacarnos un peso gigante de encima, a sacarnos influencias, a sacarnos patrones, a sacarnos cosas que aprendimos, y desde ahí podemos vivir más libres, podemos vivir más contentos, más satisfechos, valorando lo que nosotros hacemos. Entonces, desde ese punto de vista, siempre yo trato de recordar, no voy tarde, voy a mi tiempo. Y mi tiempo es perfecto. El tiempo que yo llevo o que me ha llevado llegar a donde estoy es el perfecto. Y no es que porque no esté cumpliendo mis objetivos tal como yo me los había planteado hace 10 años atrás, quiere decir que esté estancado, sino que estoy cumpliendo mis objetivos pero de una forma diferente. Estoy intentando salir de esa bola de nieve o de ese piloto automático que me obliga a tal cosa, a desarrollar tal cosa, a ser exitoso de una sola manera. Y a veces las crisis, a veces los problemas, a veces estas sensaciones de que perdemos todo, son grandes oportunidades. Oportunidades para replantearnos algunas cosas, para reinventarnos. Yo sé que es muy difícil reinventarse a los 40 años, a los 50 años. Pero si nosotros queremos, podemos hacerlo. Ahora hay que ver en cuanto a las condiciones que tenemos, cómo lo podemos hacer. Porque tampoco se trata de tener un pensamiento total y absolutamente optimista y mágico y pensar que vamos a poder hacer todo. No, van a haber cosas que ya no vamos a poder hacer porque pasó el tiempo, pero hay otras cosas que sí podemos hacer. Y sobre esas cosas son las cuales nosotros tenemos que poner nuestra atención. Entonces, creo que es muy importante enfocarnos en eso más que en el sentir que vamos tarde o en el sentir que la vida se me ha pasado y no me he dado cuenta. Porque eso a mí me pasó también. Me di cuenta que llegué a los 40 años y no me di cuenta. No me di cuenta cómo llegué acá. Y ahí también uno tiene que intentar vivir como más el día, más la vida en el presente y dejar de pensar tanto en ese tipo de situaciones o de objetivos que a veces lo único que hacen es confundirnos, es frustrarnos, desesperarnos. Entonces yo creo que hay que encontrar ese punto medio de equilibrio entre lo que realmente queremos y hacer ese trabajo también. Darnos el tiempo de hacer ese trabajo interno, de realmente decir, bueno, ¿qué quiero yo para mí en esta etapa de mi vida, en esta nueva etapa que está comenzando? ¿Quiero lo mismo que quería hace 5 años, 10 años? ¿O quizás ahora quiero otras cosas?
O quizás ahora me mueven otras cosas, me importan otras cosas. Entonces ahí siento que está un poquitito la clave para poder salir de esta sensación de ir tarde, de que no cumplí mis expectativas o mi vida no es lo que yo pensaba que iba a ser cuando tenía 20 años. A veces, no sé, yo me podía ver con hijos, con familia, con una estabilidad económica, pero quizás en este momento a lo mejor eso no está en mi vida. No quiere decir que no vaya a estar nunca, pero también he ganado otras cosas. Entonces, valorar esas cosas yo creo que es muy importante. Es clave para poder empezar a valorarnos de nuevo, para empezar a reconectar con nosotros, para empezar a desarrollar esa visión más amplia de nosotros mismos. Y creo que eso es, al final de todo, la clave para mejorar nuestra calidad de vida.